para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Meditando en este pasaje bíblico, oremos para pedir la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula Amor fraternal. El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 13 nos decía: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro Nuestra elevada vocación, página 186. Hay muchos vínculos humanos que nos unen con la humanidad y con Dios. Y esta relación es solemne debido a la gran responsabilidad que implica. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 1 perteneciente al día domingo 17 de enero, cuyo subtítulo es Escondiéndose en cuevas y madrigueras. La pregunta A nos dice: nombra una instancia que revele la nobleza del carácter de David y su fuente. En el libro Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1, 3 y 4, leemos lo siguiente: Y yéndose David de allí, se escapó a la cueva de Adalum, que sería justicia o rectitud del pueblo, lo cual, cuando oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron allí a él. Y se fue David de allí, de Mizpa, de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Lejos de la influencia de Dios, Saúl, lejos de la presencia de Dios, era influenciado por Satanás. Por lo tanto, David temía por sus padres, de que el rey celoso pudiera tomar venganza utilizando sus padres. La ansiedad de David no era solamente acerca de sí mismo, aunque se daba cuenta del peligro que corría. Pensaba en su padre y su madre, y llegó a la conclusión de que debía buscar otro refugio para ellos. De esta historia, todos podemos aprender preciosas lecciones de amor filial. La familia de David llegó a la conclusión que estarían más seguros con aquel a quien el profeta Samuel había ungido para ser rey de Israel, aunque fuera un fugitivo en una cueva solitaria, que expuestos a la locura de un rey celoso. En la cueva de Adalum, la familia se unió por fin en simpatía y afecto. El hijo de Isaí podía hacer melodías con la voz y el arpa mientras cantaba: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como nos dice en el Salmo 133. Había probado la amargura de la sospecha y la desconfianza de sus hermanos, y la armonía trajo alegría y consuelo al corazón del exiliado. Fue aquí donde David compuso el Salmo 57, el cual nos dice: Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me galardona. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me devora. Dios enviará su misericordia y su verdad. Cuando a causa de los celos de Saúl tuvo que huir al desierto, David, aislado de todo sostén humano, se apoyó más fuertemente en Dios. La señal de todos los tiempos, 7 de septiembre de 1888, y el libro La Educación, página 152. David estaba escapando del rey Saúl, sabía que su familia estaba en peligro. En la cueva de Adalum, toda la familia de David se reunió con simpatía y afecto. David se preocupó especialmente por sus padres y buscó un refugio para ellos en Moab. La fuente del respeto,
amor y preocupación de David por sus padres estaba en Dios. Hermanos, cuando habitamos junto a Dios, cuando nos dejamos influenciar por su Espíritu Santo y caminamos junto al Señor Jesús, el amor empieza a brotar de un corazón duro, de una mente que antes no presentaba preocupación alguna, porque los seres humanos fallamos constantemente, pero es el amor de Dios que empieza a tocar nuestros corazones y de a poco dejar el amor propio, natural y egoísta de los seres humanos para empezar a sentir amor por los seres que nos rodean. Dios nos deja como mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. No podemos amar al prójimo si no experimentamos el amor de Dios. Hermanos, si tenemos alguna dificultad, nos cuesta perdonar a aquellos que en sus errores nos hicieron daño, acerquémonos a la cruz de Cristo. Dejemos esta carga ante los pies del Señor y pidámosle con humildad y con fe que sane los corazones y que nos dé un corazón nuevo, lleno de amor por las personas que nos rodean, especialmente que nos hicieron daño, para así reflejar no solamente el carácter de Dios, sino su inmenso amor por aquellos que están en el error. Que tengan, hermanos, un muy feliz sábado y oremos mucho por esto, para ser dispensadores del amor de Dios. Es mi deseo y oración. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día lunes 18 de enero estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Uniendo fuerzas en la prueba. La pregunta A nos dice: ¿quiénes más huyeron siguiendo a David en la cueva? ¿Y cómo fue esta una experiencia educativa para el fugitivo ungido? Para responder esta pregunta nos cita 1 de Samuel, el capítulo 22, el versículo 2, que nos dice lo siguiente: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces todas las personas que estaban pasando por pruebas, por dificultades, todos los afligidos, los endeudados, los que estaban con amargura de espíritu, siguieron a David. Y él fue hecho capitán de ellos, dice, ¿no? Y fueron como 400 hombres. La pregunta también nos dice: ¿cómo fue esta una experiencia educativa para el fugitivo ungido? El Espíritu Profecía en la nota nos responde y nos dice lo siguiente: Dios le sometía a un proceso de disciplina a fin de prepararle tanto para el cargo de sabio general como para el del rey justo y misericordioso. La incertidumbre y la inquietud de la vida del desierto, su incesante peligro, la necesidad de huir con frecuencia, el carácter de los hombres que se le unieron allí, hacían más necesaria aún la severa disciplina propia. Estas vicisitudes despertaron y desarrollaron en él la facultad de tratar con los hombres, la simpatía por los oprimidos y el odio a la injusticia. Entonces, todas las circunstancias por las que tuvo que pasar David, todas estas pruebas, todas estas dificultades, prepararon a David para el cargo que él estaba a punto de tomar. Prepararon su carácter. Dios estaba preparando a su hijo para que sea rey de Israel. Un rey, dice, que fuese justo y misericordioso. El inciso B nos dice: describe la difícil situación que muchos fieles seguidores de Cristo deberán sufrir cuando el Señor regrese y la esperanza que brilla en medio de la misma. Y nos cita Sofonías, el capítulo 3, el versículo 12, y Hebreos 11, 37 al 40. Sofonías nos dice lo siguiente:
y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Jehová. Entonces, dos características nos da acá, ¿no? Del pueblo de Dios. Dice que será humilde y pobre. Pero, dice, los cuales esperan en el nombre de Jehová. Hebreos, en el capítulo 37, en adelante hasta el 40, nos dice: fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y pieles de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Entonces, el pueblo de Dios de los últimos días, al igual que David, tendrá que pasar por pruebas, por dificultades, por persecución por causa del nombre de Cristo. Y deberemos refugiarnos en las cuevas, en los montes, en los desiertos. Allí la gracia y el poder de Dios nos sustentará, ¿no? Al igual que David, que él tuvo que huir con los afligidos, con los oprimidos de aquel momento, muchos hijos de Dios deberán huir y refugiarse en las cavernas de la tierra, en las cuevas, en las peñas, y muchos perderán la vida también. Pero la recompensa es grandísima, ¿no? Dios nos ofrece la vida eterna, vivir eternamente con Él. La nota nos dice que de muchas de las cavernas, de las fosas de la tierra, de las montañas, de los desiertos, del mar, dice que a la voz de Dios resucitarán los hijos de Dios para recibir la vida eterna, ¿no? Y la recompensa, vivir eternamente con Cristo en el cielo, ¿no? La última parte de la nota nos dice: cualesquiera sean las cruces que hayan sido llamados a llevar, cualesquiera las pérdidas que hayan soportado, cualquiera la persecución que haya sufrido, aún hasta la pérdida de su vida temporal, los hijos de Dios serán ampliamente recompensados. Que Dios nos pueda bendecir, que podamos, al igual que David y las personas que lo acompañaron, unir fuerzas en el momento de la prueba, unirnos al brazo poderoso de Dios, que podamos cada día más acercarnos a Él. Que Dios nos pueda bendecir. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes muy feliz sábado. Vamos a continuar estudiando la lección de esta semana y en esta oportunidad el día martes, cuyo título es Un príncipe valiente. La pregunta A dice: ¿quién era el fiel Jonatán y con qué cualidades ya se había distinguido en Israel? Leemos en los numerosos versículos de 1 de Samuel que están allí colocados una historia bastante conocida por todos nosotros. Recordemos que los filisteos se juntaron para pelear junto con Israel y eran un ejército muy numeroso, ¿verdad? Recordemos que tenían 30.000 carros, 6.000 caballos y nos dice el verso que una multitud de soldados que era como la arena del mar. Y ellos se habían localizado en un punto, ¿verdad? Que era Micmas. Y el pueblo de Israel se había amedrentado por causa de la gran cantidad de soldados filisteos. Pero Jonatán, ¿verdad? Que como vamos a ver era un joven temeroso de Dios, inspirado, ¿sí? Por el Espíritu Santo y con ese santo celo o ese valor que Dios le dio, dijo a su criado, ¿verdad? Pasemos a la guarnición de los filisteos que está a aquel lado. Y dice: quizá Jehová hará por nosotros, ¿no? Su voluntad, ¿verdad? Porque no es difícil para Jehová salvar ya sea con multitud o con poco número. Y con este pensamiento entonces subieron al campamento, ¿verdad? Subieron escondidos, ¿sí? Y dice que allí cayeron delante de Jonatán y su paje de armas, ¿verdad? Una gran cantidad de hombres. Dice que mataron como unos 20 hombres en un pequeño espacio, ¿no? Y Dios además colaboró, ¿verdad?
generando un gran sonido como de temblor en la tierra, como de carros, de caballos, y se trastocó el campamento filisteo de manera que unos se volvieron contra los otros. Dice que cada uno volvió la espada contra su compañero y la mortandad fue muy grande. Y así salvó Jehová a Israel aquel día por medio, ¿verdad?, de Jonatán y de su paje. La nota nos dice que en Jonatán, el hijo de Saúl, Dios había visto a un hombre que era íntegro, un hombre a quien podía utilizar, un hombre en cuyo corazón podía actuar. Jonatán, como dijimos, era temeroso de Dios y en esta oportunidad, por su valor y por esa confianza que tuvo en Dios, fue escogido como el instrumento para librar a Israel. No estaba solo, sino que los ángeles del cielo escudaron tanto a Jonatán como a su acompañante y pelearon a su lado. Estas manifestaciones de Dios, ¿verdad?, a través del sonido de los caballos, de los carros de guerra, del temblor, fue una manifestación que Jonatán reconoció y esto les infundió, ¿verdad?, más valor para continuar luchando y así pudieron derrotar a todos sus enemigos. A modo de reflexión, queridos hermanos, me gustaría comentar algo interesante acerca del versículo en el cual Jonatán dice: quizá haga algo Jehová por nosotros. Es interesante que Jonatán no dependía de su propia armadura, de su propia fuerza o sabiduría, como del poder ilimitado de Dios. Tan solo usó lo que tenía a la mano y Dios bendijo su dependencia del cielo. Aunque todo el campamento, ¿verdad?, estaba amedrentado, ¿sí?, a través de dos hombres, un hombre de fe y su acompañante, Dios se proponía demostrarle a todo el pueblo de Israel que la salvación es un asunto de elección, es un asunto personal, es un asunto individual y no tanto de un movimiento, ¿verdad? No dependía de multitudes, no dependía de una gran fuerza para poder enfrentar, ¿verdad?, a estos soldados que eran como la arena del mar. Recordemos, apreciados hermanos, que en otras oportunidades Dios hizo grandes milagros con pequeñas personas. Un ejemplo de ellos es Gedeón, ¿sí? Gedeón salió solamente con 33 hombres y hizo una proeza que también era aparentemente imposible para los humanos. David mismo, ¿verdad?, cuando enfrentó a Goliat. Entonces, nosotros podemos mirar las apariencias, pueden estas parecer pueden parecer muy desalentadoras, ¿verdad? Pero para Dios no hay límites. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, la salvación entonces vendrá a través de Él. Por último, me gustaría destacar que aquí también hay un ejemplo de lo que el poder divino puede hacer unido con el esfuerzo humano. Jonatán anhelaba que Israel quedara libre, ¿verdad?, de los filisteos y vio, ¿verdad?, esa oportunidad y Dios estuvo con él. Con cada paso que daba hacia adelante, Jonatán sentía, ¿verdad?, esa fe que lo fortalecía para dar un paso siguiente, ¿sí? Entonces, cooperemos con Dios y veremos entonces la liberación y su salvación. Por último, la pregunta B dice lo siguiente: ¿qué había revelado que Jonatán no era solo fiel y valiente, sino que también era amado entre el pueblo? Leemos allí, ¿sí?, en 1 Samuel 14, que Saúl había hecho un juramento, ¿verdad?, de que no se podía comer nada en aquel día, ¿no? Y Jonatán, sin saberlo, ¿verdad?, había probado un poco de miel. Y bueno, Saúl, queriendo cumplir este juramento, dijo: así me haga Dios y me añada de que sin duda morirás, a pesar de que era su hijo, ¿verdad? Pero el pueblo intervino en esta oportunidad y dijo: ¿pues de morir Jonatán, el que ha hecho esta salvación tan grande en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un solo cabello de su cabeza en tierra, pues que ha orado Dios con él. Y así libró el pueblo a Jonatán para que no muriese. La nota nos dice que Saúl no podía atribuirse el honor de la victoria, pero esperaba ser honrado por su celo en mantener la santidad de su juramento.
Aún a costa del sacrificio de su hijo, quería grabar en la mente de sus súbditos el hecho de que la autoridad real debía mantenerse. A pesar que era un desacierto y había sido violado por ignorancia, el rey y el padre sentenció a muerte a su propio hijo. Sin embargo, el pueblo, por veredicto unánime, ¿verdad?, se negó a permitir que esta sentencia fuese ejecutada y así se salvó la vida de Jonatán. Vemos en este decreto, ¿verdad?, que el Espíritu Santo que se había apartado de Saúl hizo que éste tomara decisiones, ¿verdad?, tan extremistas como incluso de querer sacrificar a su propio hijo. Es interesante que Saúl estaba tratando de quedar bien, ¿verdad?, al hacer cumplir este juramento, porque él no pensaba en que la victoria había sido del Señor, ¿sí? Él solamente quería vengarse de sus enemigos. Y vemos, ¿verdad?, cómo las decisiones son acertadas en un hombre que confía en Dios, que es guiado por su espíritu, y cómo las decisiones son completamente equivocadas, ¿verdad?, en el caso de una persona que no consulta a Dios y que impone su propia voluntad en vez de corroborar, ¿verdad?, cuál es la voluntad del Señor. Saúl perdió no solo el Espíritu Santo, sino que también había perdido la humildad, ¿no? Y manifestó en esta ocasión un falso celo, un orgullo, un abuso de autoridad, ¿verdad? Que bueno, incluso queriendo traicionar, ¿verdad?, y queriendo generar la muerte de su propio hijo. Entonces, que esto pueda ser una amonestación para nosotros, ¿verdad?, que el ejemplo de Saúl, ¿verdad?, que se apartó de Dios, pueda ayudarnos para que podamos contrastar, ¿verdad?, la actitud entre Jonatán, piadoso, ¿verdad?, y su padre, que se había apartado del Señor. Hola, muy buen día. Es un gusto poder saludarlos en esta oportunidad. Damos gracias a Dios porque nos permite poder meditar en su santa y bendita palabra. Vamos a tratar en esta oportunidad el tópico que se titula Lealtad desinteresada. Nos dice la consigna A: explica la profunda admiración que Jonatán mostró por David y el propósito de Dios en esta amistad. Bueno, dice que el alma de Jonatán estaba ligada a la de David. Esto nos dice 1 Samuel 18:1-4, nos da algunos detalles de que cuando Saúl terminó de hablar con David, es evidente que lo retuvo un tiempo en el palacio, y entonces, bueno, en este transcurso de tiempo, mientras convivían juntos con el rey, Jonatán se sintió ligado a David, ¿no? Y lo amó como a sí mismo. Bueno, cuando habla de que él se sintió ligado a David, habla justo en este contexto de que había una profunda admiración de parte de Jonatán. Seguramente este tiempo que estuvieron compartiendo juntos, esta amistad fue el resultado de innumerables conversaciones, de expediciones llevadas a cabo juntos, tal vez de un afecto maduro, ¿no? Entonces, en hermosa amistad de estos dos espíritus consagrados y ardientes, tenemos el privilegio de contemplar algo de los sentimientos de Cristo cuando un día contemple en la vida de sus redimidos la misma visión espiritual, la misma humildad de alma, la misma tranquilidad de espíritu y la misma obediencia a los eternos principios de la verdad que reinaron en su corazón divino mientras él estuvo aquí en la tierra. Es interesante que el texto nos dice que Saúl, al principio, tenía como un cierto celo hacia David, pero bueno, todavía no estaba manifestado hasta este momento. Y bien, Jonatán dice que concertó una alianza con David, un pacto. Entonces es interesante de que los dos eran muy buenos amigos. Dice que Jonatán le entregó también a David lo que tenía sobre sí, ¿no? La ropa, dice la espada, su arco y su cinturón. Esto demuestra la preciosa amistad que tenían entre ellos. Podemos tener un ejemplo de Juan el Bautista cuando él dijo: es menester que él crezca y yo mengüe, ¿no? Y Cristo también dice que él se despojó de todas las cosas que él tenía, ¿no? Y él finalmente también se entregó por nosotros, ¿no? Vemos que él se entregó hasta la muerte. Entonces, aquí vemos en el ejemplo de Jonatán esta amistad tan hermosa para con David.
dice que el corazón de Jonatán se unió especialmente al de David, y se estableció este vínculo sagrado de unión entre ellos que permaneció intacto hasta la muerte de Saúl y Jonatán. Y aquí tenemos la respuesta. Esto fue obra del Señor para que Jonatán fuera el medio de preservar la vida de David cuando Saúl intentara matarlo. ¿Cómo había intercedido Jonatán a favor de David, según la consigna B? En el siguiente texto nosotros entendemos de que David había traído sobre sí la ira del rey. Y ahí estaba entonces Jonatán. Como ya nos dimos cuenta, Jonatán era el medio para preservar la vida de David. Saúl dio la orden entonces de matar a David. Y en ese momento Jonatán intervino en favor de su amigo. Le recordó al rey todos los servicios relevantes de David y habló bien de él. Entonces Saúl juró no matar a David y él mismo Jonatán le trajo para estar otra vez en la corte real. Bien, vemos entonces siempre un amigo que estaba con un espíritu de fidelidad, un espíritu de lealtad. Uno de los detalles que debemos de resaltar es de que si bien Jonatán admiraba mucho a David, era porque David tenía un espíritu sencillo. Jonatán veía en David lo que el rey había perdido en su vida, ¿no? Su relación y su comunión con Dios. Y bueno, acá tenemos preciosas lecciones de que el espíritu de Cristo realmente es un espíritu atractivo, ¿no? ¿Cómo había puesto Jonatán entonces su propia vida en riesgo? Describe el conmovedor momento en que Jonatán y David se afligieron juntos por la dureza del corazón de Saúl, ¿no? Entonces, esto es interesante. Finalmente, Jonatán y David decidieron probar las intenciones de Saúl. Para esto David se ausentó del palacio con permiso de Jonatán. Al notar Saúl la ausencia de David y enterarse que era con permiso de Jonatán, quiso herir con una lanza a su hijo, ¿no? Jonatán fue, lo contó lo que había pasado a David. Juntos lloraron cuando vieron la dureza del corazón de Saúl, ¿no? Y bueno, David comprendió de que no podía volver más al palacio. Tuvieron que separarse, pero siempre estuvo de parte de los dos esta parte donde iban a mantenerse leales uno al otro, y por supuesto Jonatán iba a estar siempre atento a la seguridad de David. Bien, ahora vemos la última consigna que le trajo David consuelo en el desierto de Zif. Bien, consideramos entonces esta última parte, ¿no? Dice, Jonatán le dijo: no temas, mi padre no te encontrará y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo en el reino después de ti, ¿no? David dice que se animó en alma, dice, ¿no? Y él dijo: en Jehová he confiado, él prueba al justo, ¿no? Pero al malvado que ama la violencia aborrece. Que Dios nos ayude a comprender más sobre esta preciosa amistad, pueda ser una realidad en nuestra vida. Ese es mi deseo y oración. Amén. Buenos días, apreciados hermanos. Feliz sábado para todos. Vamos a compartir el día jueves de esta lección tan interesante que hemos pasado, con tantas enseñanzas. Pensamos, hermanos, que esto es como una escalera. Necesitamos una escalera para llegar a determinado lugar y tenemos varios escalones para llegar hasta arriba al objetivo. Y allí, cuando llegamos al objetivo, hacemos el trabajo. Entonces, cada escalón tiene una enseñanza. Llegamos al jueves con egoísmo subyugado, que es el título. Y la pregunta nos dice: ¿qué necesitamos como familias a fin de comprender la verdadera amistad bíblica y los efectos del verdadero amor cristiano? Hermanos, el maestro nos enseña. El maestro dice: un mandamiento nuevo os doy, como si ya no hubiese sido un mandamiento. Pero él lo pronunció así: un mandamiento nuevo os doy. Y todos quedaron pensando: ¿qué será lo que nos dirá? Que os améis unos a otros como yo os he amado, así como él lo hizo, así quería que fuera. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Claro, aquí estaba la razón de estar con Cristo. Ellos, ¿cómo iban a demostrar que estuvieron con el Maestro si se querían unos con otros? Si realmente se dejaban todas las rencillas y tenían como principal objetivo el otro, el prójimo.
ayudar al otro, querer al otro, amar al otro. Así como yo me amo, debo amar a mi hermano. Así como yo quiero las cosas para mí, tengo que quererlas para mi hermano. Interesante, hermanos, que a veces dicen la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? No hagas mal para que no te hagan mal. Jesús dice, todo aquello que queréis que os hagan a vosotros, háganlo ustedes con los demás. Nuestro amor es frecuentemente egoísta porque lo confinamos a límites prescritos. Cuando nos coloquemos en estrecha unión y compañerismo con Cristo, nuestro amor y comprensión, así como nuestras obras de benevolencia, se profundizarán, ensancharán y fortalecerán con el ejercicio. El amor y el interés de los seguidores de Cristo debe ser tan amplio como el mundo, tan amplio como el mundo. Aquellos que viven meramente para mí y lo mío no alcanzarán el cielo. Aquellos que no quieran compartir, aquellos que no se duelan por el dolor del otro, no podrán gozar del cielo. Es necesario cambiar, hermanos. Dios los llama a ustedes como familia a cultivar el amor, a ser menos sensibles acerca de ustedes mismos y más sensibles a las tristezas y pruebas de otros, condolernos de los demás. Lo que a mí me duele, tengo que pensar, ¿cómo le dolerá al otro? Qué interesante, qué linda enseñanza, hermanos. Nombra algunos frutos importantes del amor genuino. Y ya lo sabemos. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es que nosotros leemos en Corintios? Tan interesante. Dice así, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Qué cosas maravillosas. Si podemos llegar a esto, seremos verdaderamente los discípulos de Jesús. Todos los que sean dotados de su espíritu amarán como Él amó. El mismo principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo. Cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. Donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad. Hermanos, no todo está perdido. No todo está perdido. Así como le dijo Dios al profeta, hay 7,000 almas que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces, no todo está perdido, hermanos. Nosotros podemos cambiar. Yo tengo que tener la esperanza de cambiar y tengo que luchar por esto. Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. Este amor manifestado en la iglesia despertará seguramente la ira de Satanás. Siempre pasa así, hermanos. Cuanto más unidos estemos, más el enemigo busca meterse, porque él también participa de las reuniones nuestras. Pero no le demos lugar. Seamos verdaderamente discípulos de Jesús. Amémonos los unos a los otros. Como yo os he amado, dijo Jesús. Y busquemos, como dijo el apóstol Pablo, estar en paz con todos. Busquemos dar lo mejor de nosotros. Que esa palabra egoísmo no haga nunca nido en nuestra mente. Que el Señor nos ayude para esto. Es mi deseo y oración. Amén. Vamos a realizar una conclusión de lo estudiado en esta semana. Una de las cosas para resaltar es el gran aprecio que uno debe tener, el gran cariño y el gran cuidado que uno debe tener con sus padres. David, a pesar de que estaba siendo perseguido y su vida en peligro, buscó que sus padres estuviesen protegidos de la locura del rey Saúl. Un segundo punto. Debemos
tener en cuenta a quienes están en problemas y ser un medio para ayudar. Cuando David estuvo escondido en la cueva de Adulán, llegaron a él 400 hombres que estaban escapando las exigencias de Saúl, y con ellos formó un pequeño ejército. Otra lección que podemos extraer es sobre Jonatán, el hijo de Saúl. Era un hombre temeroso de Dios, íntegro, leal, que tenía una profunda fe en Dios y no tenía temor de exponer su vida para defender a su pueblo. Otro aspecto a resaltar es el vínculo de la amistad. La amistad, en este caso de Jonatán, fue un ejemplo para cada uno de nosotros. Hubo una férrea lealtad entre ambos que soportó toda prueba y que manifestaba una abnegación de origen celestial de parte de Jonatán. Finalmente, amarnos en familia es una característica que el cielo demanda, pero no debemos encerrarnos en pensar solo en nosotros, sino que también debemos ver por las necesidades de los demás y buscar atenderlas.